Star Warseando. Charlas sobre una saga inolvidable. Columnista Diego Mauricio Jaquier. Star Warseando. Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento por la repercusión que está teniendo también en mi participación acá, digamos, amigos que están escuchando también el programa, que lo escucharon y me dijeron nos gusta. Perfecto, buenísimo. Siempre está bueno saber un poquitito más del mundo de Star Wars, que, como decimos, y no vamos a decir todas las columnas que tengamos con vos, digamos, va a ser infinito. Sí, hay mucha tela para cortar, y ahora que, digamos, empezamos una nueva era de Star Wars con la venta, digamos, de la empresa de George Lucas, hay mucho más todavía. Gente a favor, gente en contra, pero digamos siempre despertando pasiones. Exacto, eso es importante. Estaba contándote que bueno, con los otros columnistas del programa y sobre todo con Café que estamos hablando, está muy en su era Kubrick y él me decía siempre como que Kubrick siempre fue un adelantado en el cine por ser también un apasionado en la ciencia ficción, sí, y todo lo que tiene que ver con el espacio y sobre todo, bueno, 2001 Odisea en el espacio, sí, grabarse en 1967 y yo dije, bueno, vamos a trasladarle la mirada no de Kubrick, pero sí de George Lucas, digamos, sí, en cómo también la planteaba él, digamos, desde sus inicios en ese universo que quizás no era universo cuando se hizo la 1 o la 2. No, por supuesto. A ver, George Lucas es un fanático de Kubrick. Ultra fanático de Kubrick, ultra fanático de Akira Kurosawa, también, ¿no es cierto? Ultra fanático de los seriales de Flash Gordon y de Buck Rogers de los años 50. Entonces, lo que George Lucas, digamos, siempre le apasionó fue todo ese mundo del espacio y lo que planteaba, ¿no es cierto? Siempre mirando un poco más al futuro. Y resulta que lo que George Lucas quiso hacer en un momento era una remake de Flash Gordon. Eso me parece que lo dijimos en una oportunidad aquí. Sí. Y los que tenían los derechos de Flash Gordon era la familia de Laurentiis, Dino de Laurentiis, que fue el director, digamos, el productor, mejor dicho, de Flash Gordon. La cuestión es que George Lucas pide los derechos, no se los ceden y le pedían una exorbitancia terrible por los derechos. Y dijo, yo me mando a hacer mi propia historia y se mandó con Star Wars. Resulta que cuando George Lucas se encuentra, digamos, haciendo esta historia, la historia de Star Wars era una cosa completamente distinta. Ni siquiera se llamaba Star Wars, se llamaba Las Aventuras de Starkiller. Mirá. ¿Sí? Y resulta que era otra historia completamente distinta. Aparecía una raza de seres grandotes, peludos, ¿sí? Que nos hace recordar al viejo y querido Chewbacca. Claro. En el primer episodio ya, ¿no es cierto?, de Star Wars, que eso no lo vimos en el cine, porque la historia original, digamos, lo que Lucas iba lucubrando, fue cambiando muchísimo, muchas cosas, muchos personajes que estaban y que después no estaban. Darth Vader no era un Sith, era otra cosa, ¿no es cierto?, era un general. Y eso, digo, ¿por qué sucede? Digamos, porque, digamos, el mismo guión iba evolucionando, digamos, a medida de la creación de la película, o por la mutación por misma. Diferentes cosas. Uno era por la limitación técnica y tecnológica que tenía Lucas en ese momento. Claro. Porque uno dice, ¿pero por qué George Lucas no empezó por el episodio 1? Y él dijo, no, a ver, si nos ponemos a pensar lo que fue episodio 1 en 1999, que a todos nos voló la cabeza con ese avance tecnológico, trasladémoslo eso a 1977, ¿cómo hubiera sido? Claro, no. Discúlpeme, una porquería total, sí, ¿viste? Sí. Los edificios de cartón, digamos, llevándolo a la tecnología de la época, ¿no es cierto? Sí, total. Así que bueno, la cuestión es que no había, digamos, Darth Vader, ¿sí? Era Lord Vader, pero era un general, no había, digamos, había un personaje que se llamaba Bendu y que iba a ser después el Obi-Wan Kenobi. O sea, y bueno, dice, pero esta es la historia original de Star Wars. Yo los invito a que busquen en internet, ¿no es cierto? Y que se pongan a ver un poquito. Y se van a encontrar con que la historia original no tenía nada que ver con lo que vimos después en el cine. Algunas cosas sí había, ¿no es cierto? Pero después no era tan así. Una de las cosas que me impresiona de Star Wars es, digamos, la cantidad de películas que tiene. Y sobre todo ahora que está haciendo los spin-off y demás, que para un director de cine y vos como un cinéfilo y demás, digamos, cómo ha tomado en el tiempo cada personaje su propia identidad, digamos, claro, y que cada uno puede
seguir a su personaje preferido en una diferente historia distinta, digamos, dentro de ese universo. Creo que lo más parecido que ha pasado en este momento de Game of Thrones, digamos, que también es que cada personaje también tiene su identidad, claro. y no creo que suceda tanto en otras sagas, o si no, quizás en otras sagas son menos los personajes, Sí, digamos, que sí, uno tiene, sí, ¿no? sí. Se me hace como que decir, bueno, yo me puedo identificar con Darth Vader, con Chewbacca, con un montón, Sí. o sea, y cada uno es... No solo ser fanático, sino cada uno tiene su historia propia, su identidad, se sabe, se entrelazan las historias. Y los que hacen crecer mucho a esas historias son el fandom, los mismos fanáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo... ¿Son medidores hoy, actualmente, digamos, después de las 6 películas, digamos, de decir para dónde vamos? A ver, te pongo un ejemplo clarito. El personaje de Boba Fett, el cazarrecompensas, aparece en episodio 6, ¿sí? Y resulta que aparece, no sé, pocos minutos y segundos, te diría. Ponele que aparezca 7 segundos en la película, ¿sí? Al principio de la película. Después tiene más participación porque se lo ve, ¿no es cierto?, en el Palacio de Jabba, ¿no es cierto? Pero a la gente le llamó la atención ese personaje. Entonces le pidieron a George Lucas, digamos, él vio también la posibilidad de empezar a desarrollar un poco más. George Lucas no lo hace en películas, pero sí toman la posta la gente que trabaja haciendo cómics. Ahí va. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Querían saber cuál fue el origen, que al principio Boba Fett se iba a llamar Jaster Merrill. Cuando hablas del origen, es decir, cómo aparece este personaje Claro. en esa secuencia y todo lo que viene atrás para que aparezca ahí. Exactamente. Es una locura. Exactamente. Es una vida dentro de una vida de una Tal película. cual, sí, es así. El personaje se iba a llamar Jaster Merrill, ¿sí? Iban a ser en un planeta llamado Concord Down, ¿no es cierto? Y que después resulta que fue otra cosa completamente distinta, porque, convengamos, George Lucas dijo, está bien, los guionistas, los dibujantes hacen una historia, pero el creador del personaje soy yo. Claro. Y no quiere decir que yo vaya por ese lado. Y acá hay un truco, algo, digamos así, que podemos desmenuzar en la mesa. Toda la creación, o en su gran parte, es George Lucas, digamos acá, o tuvo otros Beatles, vamos a decir. Sí, hubo otros. Como te decía, originalmente la historia se iba a llamar Las aventuras de Starkiller. Entonces, Rick McCallum, que era uno de los productores, le dijo, mira, si yo te digo sinceramente, flaco, yo le cambiaría el nombre a la película. Yo no le pondría Las aventuras de Starkiller porque el héroe no se puede llamar el asesino de estrellas. Claro. ¿No es cierto? La gente no se va a sentir identificada con Pero un para tipo un director es un sacrilegio el nombre de la película, digamos, que le englobaba todo. Claro. Entonces la película se cambió de nombre y le dijo, ¿qué te parece The Star Wars? Y el tipo le dijo, The Star Wars. ¿Qué te parece Star Wars? Tiene más pegada, digamos, es más concreto, Claro. ¿no es cierto? Porque, digamos, a ver, todo el nombre tiene, digamos, una entrada y un golpe al oído. Entonces no es lo mismo hoy en día decir The Star Wars que Star Wars. Es un hachazo, Claro. ¿no es cierto? Y es como también, vamos a decir, como es una marca registrada. Totalmente, Cuando vos sí, decís, sí, como sí, decir Nike, Puma, ya te imaginás inconscientemente cómo es el logo, Claro, las tal cual. letras. Tal cual. Hay un programa que en Argentina se llamó Talento Argentino, ¿sí? Y diferentes nombres en diferentes países, ¿no es cierto? En Inglaterra se llamó British Got Talent, ¿sí? Los británicos tienen talento. Y hubo un cantante que se hizo muy famoso, un muchacho que vendía celulares y canta ópera, ¿no es cierto? Búsquenlo en YouTube porque es, digamos, la participación de él. Y el nombre de él ya tiene pegada. Se llama Pol Potts. Mira, claro. Entonces vos escuchás y te queda grabado. Pol Potts. Es rápido, sencillo. Te queda para siempre. Justamente, Star Wars es una cosa que es un hachazo y entra al oído y te queda grabado para siempre. Inconscientemente, digamos, también lograron marcar esa... Sí, por supuesto, pero todo eso es una cuestión de visión, toda una cosa de marketing, de cómo a la gente le llega, cómo la gente lo va a recordar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una... ¿Vos te acordás de la serie El Hombre Nuclear? Claro. Bueno, El Hombre Nuclear en inglés no se llamaba así. En inglés, El Hombre Nuclear, la serie original se llamaba The $6 Million Man, el hombre de los $6 millones. Yo quiero saber si acá en la Argentina, o en algún país de Latinoamérica, alguien se acordaría de la serie El hombre de los $6 millones o El Hombre Nuclear.
es un sopapo, ¿viste? Sí, Una sí, piña el nombre. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver. Otra cosa, por ejemplo, también es que todo lo que tiene que ver con el mundo de Star Wars, como te decía, los fans se fueron metiendo y haciendo suya la historia. Haciendo suya la historia. Y es lo que decía George Lucas. Cuando el artista publica su producto, ya no le pertenece. Ya le pertenece a la gente. Eso es generalizado. Pero en cualquier rama del arte. Sí, sí, sí. En cualquier rama del arte. Hay que entenderlo de esa posición. Pero totalmente, sí. Una vez Cacho Castaña, él decía, ¿cuándo una canción se puede decir que es popular? Y eso lo decía él desde su perspectiva, ¿no es cierto? Él decía, para mí una canción se hace popular cuando uno escucha la letra cambiada en la cancha, ¿no es cierto? Entonces, cuando a la gente le cambió la letra, hizo suya la canción, ya está. Eso es algo popular, ¿no es cierto? Y como última, para cerrar este Sí, bloque dale. de George Lucas y demás, en las entrevistas que viste, George Lucas sabía o tenía una premonición de lo que se venía Para en nada. sus primeras películas. Para nada, para nada. Tenía un, disculpe el término, tenía un julepe, tenía un cagazo total, un miedo tenía George Lucas. Pero eso, negro, lo dejamos para la próxima columna. Una anécdota de George Lucas y por qué hoy en día Steven Spielberg sigue cobrando un cheque millonario. Gracias a Star Wars. Gracias, Diego. Charlas sobre una saga inolvidable. Columnista Diego Mauricio Jaquier. Sin conexión por LT17, Radio Provincia de Misiones.